Para la práctica de esta semana haremos un contador digital. En esta ocasión ocuparemos tres componentes muy utilizados en lo que es electrónica digital, que es un display de 7 segmentos, un decodificador BCD y un contador automático. Antes de comenzar, pues vamos a explicar qué es cada componente. El display de 7 segmentos son dispositivos que nos sirven para visualizar cierta información. Principalmente se ocupan para mostrar lo que es numeración, y estos los podemos encontrar en relojes para mostrarnos la hora o en algunos sistemas donde necesitamos tener alguna cuantificación, y lo que nos muestran pues es ese valor cuantificado. Antes de proceder hay que recordar lo que es un LED. ¿Sale? Un LED es un dispositivo semiconductor que lo podemos ocupar como un indicador luminoso. ¿Sale? Entonces, si tenemos un diodo LED, ¿qué es lo que va a pasar cuando lo energicemos? Pues va a iluminar. ¿Sale? Entonces, este diodo LED tiene dos terminales, una que se llama ánodo y otra que se llama cátodo. Hay que recordar que el ánodo es la terminal positiva y el cátodo es la terminal negativa. Ahora, explicando esto, pues el diodo de 7 segmentos, como lo dice su nombre, tiene 7 segmentos. ¿Y qué es un segmento? Pues es este fragmento que está aquí. Y ese fragmento no es más que un diodo LED que al energizarlo pues va a prender este segmento. Así pues tenemos lo que son 7 segmentos, y cada segmento está etiquetado o está nombrado con una letra del abecedario en minúscula. Entonces, este segmento es el segmento A, este es el segmento B, el segmento C, el segmento D, el segmento E, el segmento F y el segmento G. Aquí también su nombre dice que es un display de 7 segmentos de ánodo común. ¿Qué es el ánodo? Pues ya habíamos visto que es la terminal positiva en el elemento. Ahora, dice que es común. ¿Por qué es común? Porque cada segmento, su ánodo está conectado en común hacia todos los demás. Es decir, que estos 7 diodos que están aquí tienen conectado su ánodo en común. ¿Y cómo lo hacemos para prender cada terminal o cada segmento? Pues poniéndole un voltaje negativo a cada segmento. ¿Sale? Entonces, si yo quiero prender el segmento A, aquí le tengo que poner un voltaje negativo. Y al meterle un voltaje negativo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a iluminar este segmento. Y de esa manera es como podemos formar los números. Por ejemplo, si yo quiero iluminar o mostrar el número 1, yo los segmentos que tengo que prender es el segmento B y el segmento C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al segmento B le tengo que energizar con una terminal negativa, y el segmento C, que es el que está aquí abajo, también conectarle en un voltaje negativo. Al hacer eso, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que todo esto se va a iluminar y todo esto se va a iluminar. Y de esa manera yo puedo formar lo que es mi número 1. Si yo quiero formar el número 3, pues yo tengo que iluminar el segmento A, B, C, D y G para poder formar lo que es el número 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conectar la terminal negativa al segmento A, al segmento B, al segmento C, al segmento D y al segmento G, que está aquí. Entonces, al tener estos segmentos conectados a negativo y aquí en BCC conectado una terminal positiva de la fuente, pues ¿qué es lo que voy a poder hacer? Pues que se va a iluminar este segmento, este segmento, este segmento, este segmento, este segmento, y de esa manera ya formé lo que es mi número 3. Así es como funciona un display de 7 segmentos. De esta manera, para poder hacer la combinación de números desde el 0 hasta el 9, tenemos que visualizar esta tablita para ver las combinaciones que tenemos que hacer. Considerando que un 1 en la tabla son 5 volts y un 0 en la tabla es un 0 volts o un voltaje negativo, tenemos esto.
Para poder mostrar el número 0 tenemos que conectar a 5 volts el segmento G y los demás segmentos pues se quedan en 0. Para mostrar el número 1 tenemos que conectar a la terminal positiva, a las terminales G, F, E y D y a A y A, y a las terminales negativas pues hay que conectar el segmento C y B, como habíamos visto hace rato. Para poder visualizar el número 2 tenemos que conectar a la terminal positiva, el segmento F, el segmento C, y las terminales negativas, pues el segmento G, el segmento E, el segmento D y el segmento B y A. Y así podemos seguir haciendo las combinaciones para los demás números, ¿sale? Hasta llegar al número 9. Bueno, una vez que conocemos el funcionamiento del display de 7 segmentos, lo que resta es saber cómo funciona un decodificador, que va a ser el que va a controlar el funcionamiento de este display. Muy bien, el decodificador pues es un circuito integrado que podemos ver, que físicamente lo podemos ver de esta manera y nos sirve para manipular lo que es el display de 7 segmentos. Como habíamos visto anteriormente, pues para poder formular o generar los números en el display necesitamos hacer una combinación de 7 elementos, que es una combinación binaria que se llama de 7 bits. En la práctica es complejo estar manipulando 7 bits y lo que buscamos es con el menor número de información, en este caso el menor número de bits, poder hacer tareas complejas, como hacer las combinaciones de 7 bits. Para eso es lo que nos sirve el controlador o el circuito integrado llamado decodificador. Hagamos un paréntesis y veamos los números decimales y su conversión a número binario. Entonces aquí tenemos los números decimales y aquí tenemos su valor binario. Entonces el 0 pues lo podemos expresar con 0, 0, 0, 0. El 1 lo podemos expresar como el 0, 0, 0, 1. El 2 lo podemos expresar como el 0, 0, 1, 0. El 3 lo podemos expresar como 0, 0, 1, 1. El 4 lo podemos expresar como 0, 1, 0, 0. El 5 lo podemos expresar como 0, 1, 0, 1. Y así nos podemos ir hasta el valor 9 para este ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, si hacemos la conversión del número decimal, que es el que queremos ver, y lo convertimos a binario, pues vemos que solo ocupamos 4 dígitos o 4 bits en vez de los 7 que estamos ocupando aquí. Entonces, ¿cuál es la utilidad del decodificador? Pues que nosotros ocupemos estos 4 dígitos y el decodificador, este elemento, se va a encargar de generar estas combinaciones. Entonces, si yo quiero mostrar el número 3, pues en binario es 0011. Entonces yo ingreso esta información al decodificador y el decodificador me va a regresar a la salida pues su combinación de 7 dígitos. Y ya no me tengo que preocupar por estar haciendo esta combinación, sino nada más especificarle su valor en binario. Bueno, la función de este elemento, que es un contador, como su nombre lo dice, pues es contar. Es hacer el conteo desde el 0 hasta el 9. Pero ¿cómo va a ser ese conteo? Mediante una instrucción que va a ser un pulso que va a recibir en una de sus entradas y cada que vaya recibiendo un pulso va a ir contando 1. Es decir, va a comenzar con el valor 0 y cuando reciba un pulso va a contar 1. Y ahí se va a quedar hasta que vuelva a recibir otro pulso. En el momento en que reciba otro pulso, va a contar el 2. Cuando reciba otro pulso, va a contar el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 9. Cuando ya estamos en el 9 y recibe otro pulso, otra vez empieza a contar desde el número 0. Bueno, para hacer el circuito en la práctica, pues vamos a comenzar a obtener los elementos. El display lo encontramos en la parte de indicadores. Lo que sigue pues, es buscar lo que es el decodificador. El decodificador lo encontramos en esta parte y lo vamos a buscar aquí. Si queremos lo podemos alinear de esta manera. Bueno, ahora si recuerdan,
Los diodos van conectados con resistencias para limitar lo que es la corriente y al mismo tiempo protegerlos. Entonces, en esta sección de resistencias vamos a agarrar lo que es un conjunto de 8 resistencias y van a tener el valor de 220 ohms. Lo seleccionamos y lo colocamos de esta manera. Si nos damos cuenta, aquí nos va a sobrar una resistencia, pero eso lo vamos a ocupar ahorita. Procedemos a hacer las conexiones. Y si nos damos cuenta, aquí el display pues tiene en sus terminales especificando el número de segmento que hay que conectar en cada uno. Es decir, aquí tiene A, B, C, D, E, F y G. Y si nos damos cuenta también en el decodificador, pues sus salidas también tienen A, B, C, D, E, F y G. Entonces hay que conectar A con A, B con B, C con C, D con D y así sucesivamente. Entonces la A la encontramos en esta parte de aquí. La B la encontramos aquí arriba. La C también la encontramos aquí arriba. Y G con G, estos ya van a ser directos. Nos damos cuenta E con E, F con F, G con G, D con D. En estos dos terminales, aquí dice que va un voltaje negativo y aquí vamos a conectar lo que es la alimentación. Este de alimentación vamos a conectarlo con la resistencia que nos quedó sola. Y ahorita hacemos la conexión final. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora es buscar lo que es el contador. Ese también lo encontramos en esta parte y lo vamos a buscar como BCD counter. Si nos damos cuenta, aquí nos va a aparecer. Si nos damos cuenta, estos bits están etiquetados con las letras del abecedario, pero en mayúsculas, comenzando desde la A, B, C y D. Y en el decodificador, pues también tenemos lo que son estas 4 entradas, que son A, B, C y D. Entonces, lo único que vamos a hacer, pues va a ser conectar A con A, B con B, C con C y D con D. Bueno, ¿qué es lo que resta? Pues conectar la fuente de alimentación. Nos vamos a esta parte, a esta sección y buscamos esta fuente. Aquí vamos a alimentarlo con 5 volts y seleccionamos este. En automático lo tenemos. Ahora sí, vamos a hacer las alimentaciones. Esta terminal dijimos que hubiera alimentada, que es la que tenemos aquí por la resistencia, entonces este va a ser el primero que vamos a conectar a la fuente. Este es un terminal de alimentación. Estos dos LT y BI van a ir alimentados. Puedo hacer esta conexión. Y aquí voy a conectar en este momento un interruptor para ver cómo funciona. Voy a conectar un interruptor tipo push. Para ver su funcionamiento. Por último nos quedan esta terminal y esta terminal de manera aislada. Ahí vamos a conectar lo que es un voltaje o una terminal negativa, que es una tierra. Y si se dan cuenta, al conectar esta tierra, pues ya se iluminó lo que es el display. Ahora, ¿cómo funciona el circuito? Cada que esta terminal reciba un pulso, va a ir contando de uno en uno. Va a empezar en 0, como lo estamos viendo en este momento. Cuando reciba un pulso, este va a contar un 1 y 0 más 1 va a ser 1. Entonces aquí vamos a visualizar lo que es el 1. Cuando mandemos otro pulso, pues aquí lo que va a hacer va a contar otro 1, entonces 1 más 1 ahora van a ser 2 y aquí se va a visualizar el 2. Este circuito que es el decodificador, si se dan cuenta, pues nosotros no estamos ocupando 4 dígitos,
y el decodificador lo que está haciendo es ocupar los 7 dígitos que requerimos para poder mostrar los números en el display. Veamos el ejemplo. Si yo pulso, cambia 1, si yo vuelvo a pulsar, cambia 2, si yo pulso, cambia 3, y si sigo pulsando, pues vamos a llegar hasta el 9. Y como les había dicho, cuando llegamos al 9 y vuelva a recibir un pulso, se va a reiniciar en 0. Ahí está, reiniciado en 0.